sí, ahora parece que está... Sí, okay. De hecho indica la pantalla que se está transmitiendo a Facebook, así que está bien. Sí, parece que sí. Si quieren ahí, ya nos estamos viendo. Sí, Felipe, ok, que esté bien. Ya, ok. Vamos a... Bueno, en algún momento se va a sumar también Doris. Pero bueno, en primer lugar quisiera hacer una prueba antes de partir, a ver si nos escuchamos entre todos. Daniela, ¿te escuchas bien? A ver. Hola, hola, sí. Yo al menos escucho a todos y todas, así que... Bienvenida, Daniela. Un gusto verte. Gabriel, a ver, probemos para ver si estamos ok. Felipe, yo por lo menos igual te escucho súper bien, así que... Súper. Qué bueno. Bienvenido y también un gusto, Gabriel. Y Alex. Sí, al menos yo escucho claro y espero también que se escuche igual de claro. Se escucha igual de claro. Sí, yo por lo menos escucho súper bien. Bien, oigan, bueno, partamos con nuestra actividad. Me imagino va a sumarse Doris a medida que vayamos conversando. Ya sé que estamos en línea, que nos están ya mirando 5 personas a través de la página de Facebook de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío en Concepción. Así que ustedes ahí, Daniela, Gabriel, Alex, pueden también compartir, si ustedes quieren, el link con sus propias redes. Yo me imagino que también les sirve para sus respectivas campañas, para que les conozcan y les escuchen quienes están siguiéndolo. Me presento, para quienes no me conocen, bueno, ustedes yo sé que Gabriel, Alex, Daniela, hemos estado en conversaciones previas para coordinar esta actividad, pero probablemente quienes nos están escuchando no me conocen. Soy Felipe Sarabia, estoy asumiendo la jefatura de carrera de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío en Concepción, y esta actividad que estamos realizando hoy día está pensada en principio para nuestros estudiantes, nuestra comunidad académica, pero también es abierta a cualquier persona que le interese discutir, conversar respecto de los cambios constitucionales que va a tener que pasar nuestro país, y que ya está pasando en nuestro país a partir de las discusiones que se están dando. ¿Por qué quisimos partir con una actividad como esta y no con una actividad académica formal? Lo típico que se hace en las universidades, ¿cierto? Invitar a un académico, una académica, una investigadora que habla sobre sus investigaciones o desarrollos teóricos. Es porque hoy día estamos en un momento crucial en nuestro país, en una coyuntura política y social que no nos podemos hacer los lesos, en buen chileno, digamos. Y como escuela de trabajo social sentimos que tenemos un deber, por un lado, de ir generando espacios de diálogo y de debate que permitan que estas discusiones alcancen el mayor público posible. Y por otro lado, específicamente en lo que tiene que ver con trabajo social, nos parece súper relevante el hecho de que hoy día haya colegas, compañeras que son trabajadoras y trabajadores sociales que están en esta discusión, que son candidatas y candidatos. Entonces nos interesa saber su mirada en particular, porque creemos que el hecho de ser trabajador o trabajador social no da lo mismo. Nos pone a nosotros en una relación especial entre las clases trabajadoras, digámoslo, y el Estado, y también en una posición especial en cuanto a las tensiones sociales que están hoy día atravesando nuestra sociedad. Entonces yo creo particularmente que ustedes tienen mucho que decirnos a nosotros respecto de los cambios constitucionales que debiera haber en nuestro país, y queremos conocer también sus posturas al respecto. Así que bueno, les agradezco el tiempo, la disposición de conversar, y quería partir en primer lugar, bueno, diciéndoles que me gustaría, ahí viene sumándose Doris, me gustaría que esto sea una conversación, más que la típica exposición así unidireccional. Yo voy a ir entrevistándoles, y la idea es que vayamos conversando. Hola, Doris. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen Bien. la demora, pero vengo llegando a una actividad de campaña. Sí, Hola, hola. estaba en la introducción recién.
Así que bueno, miren, vamos a partir con unas presentaciones. Yo quiero pedirle a ustedes que puedan responder en breve, 1 o 2 minutos, un poco, bueno, un poco de su trayectoria presentándonos, porque como tenemos un público amplio, probablemente no todos les conocen su nombre, de dónde vienen, cuál es su trayectoria social y política, y por qué deciden estar como candidatas y candidatos a la Convención Constituyente. Así que vamos a partir por Daniela. Muchas gracias, Felipe. Contenta igual de estar aquí con colegas, bueno, quizás futuras colegas, porque yo aún soy estudiante de trabajo social, pero ya por ahí me siento como bastante trabajadora social, ya quizás por el trabajo mismo en la población. Así que me presento, hola a todos y todas, yo soy Daniela Guzmán. Soy mamá de una pequeña de casi 4 años, soy mapuche, soy mujer, soy pobladora desde mi nacimiento de Boca Sur, una población al sur del río Biobío en la comuna de San Pedro de la Paz. Actualmente también y en particular con mayor énfasis desde octubre en adelante, asumiendo labores o de alguna forma por parte de mis vecinos y vecinas que delegan ciertas labores de vocería en particular, porque pertenezco también al Centro Cultural Víctor Jara de Boca Sur, una organización con 20 años de trabajo en pro de la cultura comunitaria en mi territorio, en Boca Sur y el borde costero, y pertenezco también a la Unión de Pobladores y Pobladoras, que es un espacio que articula diversos otros espacios de organización en el territorio, espacio del cual también soy dirigente, y por ahí también me ha tocado asumir en concreto algunas labores en función de educación popular, comunicación popular por ahí también a través de un medio de comunicación que tenemos por aquí en el borde costero que se llama Boca Sur Informa, así que eso en particular desde octubre en adelante, como que ahí me tocó asumir vocerías, dirigencias, educación popular, acompañamiento a dirigentes y dirigentas en este proceso también de construir el nuevo Chile con las nuevas dirigencias, con los territorios organizados, así que eso, a grandes rasgos. Muchas gracias, Felipe, y a todos y todas. Súper, gracias Daniela. ¿Y qué es lo que te lleva, cómo es que se gesta tu candidatura? ¿Cómo llegas a ser candidata? Bueno, ahí en particular lo cierto es que para nosotros en la organización popular fue súper compleja la decisión. Nosotros en noviembre del año pasado, con la Asamblea Popular La Boca Sur del Biobío, que es la asamblea que se levanta a propósito de octubre entre vecinos y vecinas, nosotros comunicamos a la población un rechazo absoluto hacia este pacto por la paz, que de paz no tenía nada y que de pacto en realidad había sido entre los mismos y las mismas de siempre. Y eso lo seguimos afirmando hoy día. No cambia la percepción respecto de ese pacto, la desconfianza, incluso el repudio frente a un pacto que es mentiroso, a un pacto que viene a darse en proceso en el que nuestros vecinos y vecinas estaban siendo baleados y baleadas. El otro día del pacto nosotros teníamos vecinos con perdigones en nuestro territorio sin atención médica. Y también niños y niñas con perdigones en ese entonces, me acuerdo, justo el día después del Pacto por la Paz. Entonces, frente a eso, nosotros y nosotras sacamos nuestra declaración, comunicamos a la población que nuestra decisión como asamblea era no ser parte de este proceso, repudiarlo, rechazarlo completamente, y avanzado ya los meses, por ahí cuando nos viene a pillar este plebiscito encima, nos empezamos a organizar en la Unión de Pobladores y Pobladoras, y son nuestros propios vecinos y vecinas quienes dicen que como táctica es importante que nos sumemos a este proceso, pero para desbordarlo, para llevar el mandato delante del pueblo y para desbordarlo en participación. Y desde ahí, como algunas organizaciones, como militantes de la población, podríamos decir de alguna forma, decidimos someternos a este ejercicio democrático al interior de nuestra población, y son nuestros propios vecinos y vecinas a través de sus dirigentes que en asamblea toman las decisiones y decimos, vamos a ir por el apruebo, es más, vamos a apostar hasta por la convención constituyente, pero siempre y cuando alguno de nosotros o nosotras esté dentro de esa convención. Si no tenemos acceso a llegar a esa convención, es decir, que el pueblo no tuvo acceso a llegar a la constituyente. Por lo tanto, desde ahí y tras ese ejercicio democrático, colectivo, vecinal y popular, decidimos levantar una candidatura entre todas las organizaciones que hoy día integran la Unión de Pobladores y Pobladoras, juntas vecinales, comedores populares, centro cultural, comité de vivienda también,
Y así es como se gesta este proyecto que no es individual, digamos que no es solo la candidatura de Daniela, sino que es un proyecto colectivo desde las organizaciones, con la historia de los y las dirigentes históricas y con la historia de las organizaciones también en la población. Así que así se gesta un poco esto de por qué sale la Daniela y por qué estamos aquí, de alguna forma. Muchas gracias, Daniela. Bueno, te voy a pedir también ahora a Gabriel Huentemán Pereira que pueda presentarse. Gabriel, tú eres de la comuna de Alto Biobío. Sí, efectivamente soy de la comuna de Alto Biobío. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cómo es que llegas a ser finalmente candidato. Vele, Quiñe Mari Piavin con Puché, Pupeñi, Pulamien, con Pualcutu Pelutu Bachi, Dugun Meo, y Chitani Tugunta Trapa Los Meo, Tani Maputa Pehuen Mapu, Perimuta Bachanta Mulen, Tubachi Nutram Kawen Meo, Mañuma Bin Peñi Felipe, Tami Manuel Du, Ka Mari Piavin, Tipeñi Alex, Lamin Daniela, Kati Lamin Doris, Pemangen Kume Nutram Ka Lunchin Bachanta, Peofalo Ain Tain Chumi Shiraki Duamlin Tubachi Dungumu, Fantemu Muli Quiñe Vanechi Dungu, Quiñe Vanechi Kadao, Inchinta Pepikawa In Quiñe Constitución, Weimuta Bachanto con Lento Bachi Dungumu, Tubata Takdao, Welu Kume, Uniulin Inchin Puche, Uniulin Puche Mulen Tubachi País, Kume Nentukunuain, Kume Wirin Tukunuain Tubachi Constitución Tati. Felipe, me presento, mi nombre es Gabriel Curman Huentemán Pereira, yo soy proveniente de la comuna del Alto Biobío, ¿ya? De la comunidad de Trapa Trapa. También soy trabajador social, así que yo creo que por eso igual fui invitado a esta instancia, así que agradecer esta posibilidad, donde hoy en día también, producto del tema de la pandemia, nos hemos visto de alguna forma imposibilitados en realizar alguna actividad. Entonces para nosotros todo este tipo de actividades también son muy importantes para darnos a conocer a la opinión pública y poder llegar a los diferentes sectores también. En relación a mi experiencia, yo tuve el privilegio de crecer en una familia tradicional. Yo lo digo desde un privilegio porque mi familia aún es una familia donde está muy fuerte nuestras prácticas culturales, nuestra vivencia como mapuche, pehuenche, aún está muy fuerte, potente el tema de mi idioma. Tengo sobrinitos de 3 años, de 2 que aún ya están siendo monolingües en base a nuestra lengua. También, por otro lado, tengo el privilegio de ser nieto de Lonco, entonces por ahí también he forjado mi base política. De pequeño evidencié la participación activa que tenía mi abuelo en la comunidad, pero también la participación activa que tenía, en este caso, con el medio externo, en las reuniones, las convocatorias, cuando lo convocaban, en este caso, cuando les tocaba ver temas, por ejemplo, en relación a tierra, a agua. Y así, desde el año 2000, mi abuelo también y mi familia comienza a ejercer un proceso de recuperación de tierra en el sector de Infernillo, en Alto Biobío. Y ahí para nosotros también se viene una etapa bien compleja, porque un proceso de recuperación es un proceso que nosotros por lo menos lo asumimos con mucha dignidad, pero también trae muchas repercusiones, constante hostigamiento, represión policial. Y así en el año 2000 asumo también, perdón, desde el año 2010 asumo también vocería dentro de mi familia. El hecho de ser el primer joven, por ejemplo, en mi familia, de salir a estudiar, también me abrió otra posibilidad de poder desenvolverme en otro entorno. Y así asumo esta responsabilidad de ser vocero dentro de mi familia y poder dar a conocer a la opinión pública de lo que estaba sucediendo, de la injusticia, porque constantemente teníamos órdenes de desalojo. Y por otro lado, también asumí un compromiso en este proyecto de la revitalización del Mapudungun. Desde el año 2015 vengo trabajando en diferentes actividades que han emergido a partir de los famosos internados lingüísticos, que son instancias de inmersión donde se hace una convocatoria a jóvenes de diferentes territorios y la gente por lo menos se internaliza en un espacio y se fortalece lo que es la lengua. Entendiendo también la lengua como un medio para darnos a conocer, para poder dar a conocer también a los jóvenes en base en este caso, a los elementos históricos que componen nuestra realidad. Frente a mi activismo político, en el año 2017 también fui víctima de persecución política. Yo viví presión política en la cárcel de Mulchen. Bueno, se logró corroborar, en este caso, en el primer juicio preparatorio, de que
fuimos víctimas, se nos inventaron pruebas, hubo una serie también de contradicciones por parte de la PDI. Y así ese mismo año pues salí absuelto y pude también terminar mi carrera de trabajador social, y así ha sido como mi formación política, en base a mi vivencia familiar, en base a todas las actividades que uno ha desarrollado. Y eso me ha permitido por lo menos poder desenvolverme en diferentes espacios. El hecho de ser hablante, de trabajar en la enseñanza de la lengua, también me ha permitido desenvolverme, por ejemplo, en el sector urbano, conocer asociaciones de mapuche urbano. Entonces ahí como uno evidencia también la situación también que evidenciamos nosotros como pueblo a partir de las diferentes presiones evidenciales, tanto en las comunidades tradicionales, en los sectores relocalizados, pero también dentro de las familias que hoy construyen identidad y reivindican identidad dentro de la Guardia. Así que eso. Bien. Súper movida tu trayectoria, Gabriel. Pienso que también ahí hay un vínculo especial con el trabajo social. El trabajo social que también se vincula específicamente en los sectores más rurales o semirurales. Ahí vamos un poquito más de eso más adelante. Vamos a seguir con Doris. Doris, cuéntanos un poquito de tu trayectoria social, política, y cómo tú llegas a ser candidata a la convención. Bueno, hola a todas y todos. Agradecer la invitación a Felipe y bueno, saludar a la Daniela, a Gabriel y a Alex por compartir con los colegas y nuestra futura colega también. Y bueno, la verdad es que es súper gratificante encontrarse con colegas en este proceso que estamos viviendo como país. Y presentarme también. Bueno, yo soy Doris González Lemunao, soy hija de José, un maestro carpintero, y de Jovita, una asesora del hogar. Crecí en la comuna de Estación Central, hasta donde vivo actualmente, en una de las poblaciones del sector sur de la comuna de Estación Central, una comuna céntrica, pero que tiene una desigualdad profunda, y que esa misma historia de mi barrio, de mi población, me permitió crecer al alero de la organización, que es Ucamau, y soy, bueno, parte de la primera generación de mi familia que llega a la academia, que llega a la educación superior. Me declaro como una proletaria ilustrada, y esos mismos conocimientos son los que me han permitido seguir vinculándome con mi comunidad, con el territorio, con la gente con la cual crecí, y que además ayudó a formarme no solo académicamente, sino que también políticamente. Y ese mismo proceso de crecimiento, un proceso histórico que nos ha tocado vivir, es el que define también la candidatura. Mi candidatura, claro, no es una iniciativa personal. Yo creo que también lo que relataba la Daniela y Gabriel, es una candidatura que es una decisión colectiva, que es a partir de la movilización que hemos venido generando desde nuestra organización, desde Ucamau, pero también desde las diferentes necesidades que tiene hoy día nuestro pueblo, nuestra gente, y la falta de democracia que existe para las mayorías en este país. Entonces, en ese sentido es que esta candidatura se levanta desde una plataforma del movimiento social que busca transformar la realidad, y eso se liga mucho con el trabajo social. Y lo que me hace dar cuenta además que elegí la carrera correcta, que hoy día además tenemos mucho que aportar, mucho que decir desde nuestros conocimientos, desde nuestra especialidad, pero esa misma idea es la que nos tiene que llevar a, digamos, apuntalar los procesos de transformación que están viviendo nuestras comunidades. A mí me da mucho gusto escuchar a mis compañeros de acá de panel, y que creo que son mis compañeros también de lucha, porque relatan una historia que sí, teniendo matices y diferencias en lo geográfico, se parece mucho a las realidades que nos toca vivir cotidianamente a quienes hemos levantado una bandera de lucha de transformación, y que tiene que ver con procesos que están pendientes en nuestro país, pero que hoy día con mucha fuerza se siguen levantando, con voces que antes estaban invisibles y que eran invisibilizadas desde los territorios, desde los pueblos, que hoy día efectivamente buscan una transformación profunda en este Chile tan desigual.
eso, y nuevamente dar las gracias por la invitación. Gracias a ti, Doris. Pasamos ahora a Alex Flores, candidato por el Distrito 12. Alex, cuéntanos un poco de tu trayectoria social, política y cómo es que llegas a ser candidato. Bueno, primero agradecer la invitación, Felipe, a ti, a la universidad, a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Bío Bío. Saludar a los colegas también, a Daniel, a Gabriel, a Doris. Me presento, yo soy Alex Flores Espinosa, trabajador social de la U de Valpo, floridano, vivo en la Florida, que es parte del Distrito 12, junto con las comunas de Puente Alto, La Florida, Pirque, La Pintana y San José de Maipo. Me he desempeñado laboralmente en 2 de esas comunas, he vivido en 2 de esas comunas, 32 de mis 36 años los he vivido acá en el distrito. Soy de la Florida que no se ve en la tele, ¿cierto? Esa que no está ni cerca del mall, ni cerca de los metros, ni cerca de las casas grandes, ni de Avenida La Florida. De hecho, me estoy cayendo de la comuna, vivo en el límite con La Granja y La Pintana, en población también. Y muy parecido a lo que dice Doris, pues yo también vengo de estos sectores de comunas donde hay una alta diferencia de ingresos, y eso genera también espacios de diferenciación, espacios de marginalidad, desde la oferta pública hasta el acceso a ciertos servicios privados, con las consecuencias sociales que aquello tiene. Mi historia política, aparte cuando estaba en el liceo, ¿cierto? A los 15 años que fui presidente del centro alumno del Liceo Indira Gandhi municipal de acá de la comuna, y así pasé por el centro de estudiantes de mi carrera de trabajo social, participé en varias instancias del Colegio de Asistentes Sociales del Provincial Santiago, tuvimos un programa sindical en la radio de la Confederación General de Trabajadores, La Voz de los Trabajadores. Cuando trabajé en Gendarmería, fui parte de la Asociación de Funcionarios, y así en todas las instancias donde he podido participar y sumarme a la organización colectiva, lo he hecho. Junto con eso, las juntas de vecinos, centros culturales, colectivos y varias instancias más. No les voy a mentir, el año 2015, después ya de hartos años de militancia y participación en distintos espacios, me sentí agotado y un poco antes, quizás el 2014, y un poco desesperanzado, como que uno dije, yo no sé si esto va a cambiar algún día, ¿no? Además que sentía que cada vez el capitalismo, el individualismo, la atomización entraba más profundo en la gente, y costaba instalar algunos discursos. Junto con eso sentía que los espacios de asamblea o de participación cada vez se parecían mucho más a los partidos políticos, y esta disputa de poder que se hace desde las cúpulas, ¿cierto? Y que finalmente las bases se terminan organizando en base a cómo se administra el poder, más que a intereses colectivos. Eso me llevó a alejarme de la participación, empezar a participar en algunos proyectos más personales que tenía también abandonados. Y en eso llega el estallido social, que yo creo que fue como un remesón para todos los que tenemos niveles de conciencia social y que nos identificamos como clase trabajadora, porque muy estudiantes o profesionales de una disciplina seremos, pero como lo dice Vicente Paula Faleiro, nosotros los profesionales del área social nos instalamos como en el espacio sociotécnico del proletariado, pero somos proletariados igual. En ese sentido empiezo a participar en las manifestaciones, y me sale la oportunidad de irme a trabajar al norte, a Los Vilos, donde estuve el año pasado. Y cuando se empieza ya a tomar forma el tema de quienes van como constituyentes, empiezo a recibir llamados de compañeros antiguos, ¿cierto? Familiares, amistades, gente con la que había participado, me empiezan a preguntar si voy como candidato. A mí la verdad, el tema de ir como candidato, nunca fui candidato a nada, porque me parece que es una pega tremenda. Yo he visto y he participado en campañas de otros conocidos, colegas, amigos. Es un camino súper solitario en algunos minutos también, como el éxito es de todo, el fracaso es personal. Cuando te va mal también es un poco, se pagan algunas consecuencias. Entonces no. Y además que este modelo como democrático, donde las mayorías eligen y las minorías no tienen mucho derecho a incidir, también me parece un poco perverso. Yo soy más amigo de los consensos más que de esta democracia donde la mayoría manda, ¿cierto? Que es lo que nos instalan desde pequeño. No obstante, también mi participación en los movimientos sociales, mi experiencia en lugares como Sename, Gendarmería, programas municipales, fundaciones,
me genera la profunda convicción de que hoy día el sistema no tiene herramientas para poder entregar soluciones reales, para prevenir situaciones de vulneración, para poder combatir la desigualdad que hoy día existe. Todo lo contrario, la profundiza. Es súper triste, pero hoy día hay muchos colegas trabajadores, trabajadoras sociales, que en nuestros espacios laborales básicamente en algún minuto nos encontramos generando mano de obra barata, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que trabajamos la reinserción laboral, la reinserción social, ¿cierto? Finalmente lo que hacemos es gente funcional para el sistema, gente funcional para que sea explotada. Ahí, Parchando una Alex, empresa voy a pedirle entonces que avancemos hacia propuestas, que me Ya. gustaría saber, preguntarle específicamente, ¿qué elementos consideran ustedes relevantes que tienen que estar en una nueva constitución? ¿Cuáles son los cambios constitucionales que ustedes consideran urgentes para nuestro país? Y voy a partir con Daniela, por favor. Sí, ahí Alex la estaba tirando y quizás más adelante podemos seguir también sobre eso. Yo creo que es súper necesario reflexionar en estos espacios donde nos juntamos compañeros y compañeras desde la disciplina, porque todo lo que construimos de aquí en adelante tenemos que hacerlo sobre la reflexión de lo que hicimos hacia atrás. Y ahí como trabajadores y trabajadoras sociales tenemos mucho de qué hacernos responsables y asumir también esa responsabilidad de cómo construimos desde aquí en adelante, teniendo en cuenta todo lo que pasó antes. Así que quizás ahí podamos después abordar un poquito eso. Y en particular desde las organizaciones, asumiendo y en la misma línea de lo que decía recién, hace falta, decimos, que a la hora de que vamos a proponer tengamos necesariamente en cuenta el contexto en el que estamos, la vulneración sistemática de derechos a la que han sido sometidas nuestras poblaciones y la clase trabajadora, y en particular el contexto y la violencia a la que nos hemos enfrentado desde octubre en adelante. Entonces decimos, cuando planteamos nuestros ejes, antes de plantear nuestro eje necesariamente debemos tener en cuenta el contexto, y desde ahí hemos incluso decidido levantar de cierta forma tres principales consignas como candidatura. La primera de ellas, la libertad a todos los presos y presas políticas de la revuelta, no solo de la revuelta, sino que también a los presos y presas políticas que cayeron en democracia, digamos, varios y varias de nuestro pueblo mapuche, varios y varias chilenos y chilenas también, y además de eso, la disolución de Carabineros y la necesaria salida de Sebastián Piñera. Creemos que la nueva constitución no se puede escribir mientras tengamos a Sebastián Piñera como presidente. Como base esas cuestiones, primero es necesario, digamos, mencionar la realidad a la cual estamos sometidos y sometidas, y a partir de ello plantear algunos de los ejes principales que deberían tener o la nueva constitución, en donde deberíamos plasmar estas cuestiones. Como primera cuestión, desde ahí, el nuevo Estado, un nuevo Estado con características nuevas y que sea un Estado garante de derechos. Ya sabemos lo que ha hecho en nuestras poblaciones la subsidiariedad. Y si hoy día nuestras poblaciones están como están, y si hoy día nuestro pueblo explota en octubre como explotó, es precisamente porque esa subsidiariedad ha provocado la precariedad en la que habitamos hoy día las poblaciones. Por lo tanto, pensamos en un nuevo Estado que debe ser garante de derechos humanos, y no solo derechos humanos, sino que al mismo tiempo garante de derechos de la tierra, entendiendo que en este nuevo Chile todos y todas tenemos el derecho a contar con la vida y a que se nos garantice la vida y los derechos, digamos. Y desde ahí también este nuevo Estado, entenderlo como un nuevo Estado plurinacional, con respeto por sobre todas las cuestiones, más que sea un Estado plurinacional desde la burocracia, entender un nuevo Estado plurinacional en donde se respete la autonomía y la autodeterminación de las comunidades en Chile. Por otro lado, también entendiendo que en este nuevo Estado que va a ser garante de derechos humanos y de la tierra, vamos a asumir una responsabilidad como Estado en función de la integración latinoamericana, entendernos no solo como Chile, sino que entendernos en constante solidaridad con nuestros países hermanos en Latinoamérica, con nuestros pueblos hermanos en Latinoamérica. Eso como primera cuestión desde cómo pensamos este nuevo Estado, porque creemos que en octubre marcamos el camino y en octubre el pueblo dijo, queremos todos los derechos para todas las personas. Entonces, en función de eso, tenemos que avanzar hacia ese nuevo Estado que responda a aquello que como pueblo dijimos en las calles. Como segunda cuestión, instalar un nuevo modelo de desarrollo que sea anticapitalista, que sea anti-extractivista y que realmente ponga la vida por sobre cualquier riqueza, por sobre cualquier interés político o económico. Y desde ahí sabemos lo que ha hecho este modelo de desarrollo en nuestras poblaciones y en la clase trabajadora en general. Por lo tanto, apostamos por un nuevo modelo de desarrollo que sea y que tenga como centro también las comunidades,
y la vida de nuestra gente y la vida, digamos, desde la naturaleza, desde la tierra también entendida en este nuevo modelo de desarrollo. Nuestras vidas por sobre sus ganancias, como lo hemos dicho, y en particular desde la pandemia también, en donde se ha posicionado por sobre nuestras vidas las ganancias y salvar las empresas, digamos. Y ahí decimos que este nuevo modelo de desarrollo tiene que pensar este Chile de otra forma. Y por último, y cuestión más importante que es para nosotros y nosotras, el nuevo modelo en el que haya participación y poder popular. Pensar en esta nueva democracia popular, en este nuevo espacio en donde las comunidades van a tomar las decisiones. No queremos necesariamente que se le dé más poder a las municipalidades, porque nosotros y nosotras hoy día somos parte de San Pedro de la Paz, la segunda comuna más desigual de Chile, que ha sido generalmente y en su historia gobernado por gobiernos de izquierda. Y ellos y ellas han reproducido la desigualdad y el abandono. Entonces ya decimos, no queremos que le den más poder ni a las municipalidades, ni a los gobernadores y las gobernadoras, sino que queremos más poder al pueblo, y eso se hace a través del poder que se le da a las comunidades, a través de esta democracia popular, y relevando esta historia que no es nada nuevo para nosotros, sino que es lo que hemos construido hace más de 20 años, que es poder popular. Respondamos a eso, démosle valor al ejercicio permanente de nuestras comunidades, por lo tanto, aseguremos este derecho a la participación vinculante, que hasta ahora no se nos ha asegurado, sino que solo se levantan espacios que son meramente consultivos y que no toman decisiones determinantes cuando debería ser así. Que en salud, que en educación, que en trabajo sean nuestros dirigentes y dirigentas, junto a los profesionales y las profesionales, junto a trabajadores y trabajadoras, quienes tomen las decisiones. Creemos que es lo fundamental que pase en este nuevo Chile que estamos construyendo. Con o sin nueva constitución ya estamos avanzando, digamos, hacia ese nuevo Chile. Súper, Eso. gracias Daniela. Mira, a ver, tú planteas, primero, en primer lugar, un Estado garante de derechos humanos, no solamente para los seres humanos, sino también para la tierra, un Estado plurinacional que respete la autonomía, la autodeterminación, integración latinoamericana, un Estado que impulse un nuevo modelo de desarrollo, que le dé también más poder a las comunidades con una lógica de democracia popular. Doris, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás en sintonía con todas estas propuestas de una nueva constitución? ¿Elementos que tienen que estar? ¿Agregas otros elementos que tienen que estar en una nueva constitución? Sí, mira, compartiendo lo que decía la Daniela, acá yo lo plantearía desde un escenario como en dos ámbitos importantes, que uno tiene que ver con un estado de justicia social que garantice los derechos sociales, los derechos humanos, y por otro lado, la participación y la transparencia en todo este proceso. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que el Estado subsidiario no dio abasto, o sea, digamos, es una fórmula fracasada y que ha mostrado que su forma de construcción solo ha precarizado la vida de las mayorías trabajadoras y ha creado espacios segregados absolutamente en nuestra sociedad. Entonces existe la necesidad hoy día de que esa nueva constitución, que tenga en su centro esta idea de la justicia social, garantizando derechos como el agua, la vivienda, la ciudad, medio ambiente, o sea, todo lo que tenemos pendiente todavía. Entonces, por eso yo comparto mucho lo que decía la Daniela, pero por otro lado también tenemos pendiente un tema que tiene que ver con la participación de las comunidades, con la participación de la gente en este momento en donde no fueron los partidos quienes, o no fue la élite política quien se puso de acuerdo para llevar adelante un proceso de transformación. Fue la gente, la manifestación en la calle, la que permitió correr el cerco de lo posible para que esta nueva constitución efectivamente fuera una posibilidad cierta. Y en esto, claro, la revuelta social, el estallido del 18 de octubre fue algo que permitió avanzar mucho, porque, claro, tampoco era algo muy novedoso que existieran movilizaciones en nuestro país. A lo largo del tiempo y en los diferentes gobiernos venía masificándose demandas que tenían que ver con cambiar la estructura de nuestro país, y en eso también una de las demandas fundamentales es la participación. O sea, hoy día no podemos pensar en un proceso constituyente que se encierre, y además que incluso es extraño, y creo que lo he dicho en varias oportunidades, en varios foros y entrevistas, es extraño que hablemos de un proceso constituyente, de un espacio que tiene que ser de transformación, y que
se encierra en un palacio, primero. Entonces eso es extraño, es medio contradictorio. Entonces, la participación tiene que estar con las comunidades, con aquellas y aquellos que efectivamente a través, en este caso del voto, van a ejercer y van a decir, bueno, ¿quiénes son nuestros representantes en ese espacio? Pero es como un poco esta idea de mandar obedeciendo. Debemos volver a las comunidades, debemos volver a los territorios. ¿Para qué? Para dar cuenta del trabajo que ahí se está desarrollando y cómo esas decisiones que se tienen que tomar ahí están vinculadas plenamente con las personas y la gente que hoy día está demandando transformaciones. Y para eso creo que hay dos elementos fundamentales en todo este proceso y que tienen que ver con estos dos ejes que yo decía, el Estado de justicia social con garantías en derecho y por otro lado la participación, y que uno tiene que ver con la movilización social que tiene que generar la comunidad, y en esto no me refiero solamente a cortar la calle como una cosa así como simbólica, o como la protesta nomás, sino que la movilización social de las comunidades y el ejercicio político de participar de este proceso. Exigirnos a nosotros como sociedad la participación como parte de este proceso que tiene que entregar garantías para las mayorías, y por otro lado, que no podemos pensar en un proceso transformador y en un proceso democrático teniendo presos políticos que son llevados a la cárcel sin, digamos, sin un proceso real. O sea, la mayoría de los jóvenes que han sido detenidos en toda esta etapa, después tienen que ser liberados. ¿Por qué? Porque no tienen las pruebas necesarias, pero por otro lado también hay un tema pendiente que tiene que ver con la reparación y la violación sistemática de los derechos humanos que se han cometido durante todo este proceso desde el estallido social. Entonces, como que lo pondría en esas dos esferas y con esos dos elementos que yo creo que son fundamentales e importantes. Podemos escribir una constitución que garantice derechos. Podemos decir que vamos a transformarnos en un estado de justicia social. Pero si no está la participación de las comunidades, si no está la participación del pueblo en ese proceso, es muy difícil que se lleve a cabo. Y por eso también es fundamental lo que nosotros podemos hacer desde nuestra disciplina, en este caso desde el trabajo social, esta idea de reconceptualizar el trabajo social, donde tiene que ser una disciplina que ayude a la transformación social de nuestro país y que ayude a profundizar esos cambios que tenemos pendiente aún como sociedad. Y yo, solo para cerrar la idea, creo que acá en nuestro país existen diferentes realidades. Y yo creo que lo más importante es que esa diversidad, esa multiculturalidad, esa plurinacionalidad que tiene que estar en esta nueva constitución, tiene que venir desde un proceso de transformación desde los territorios. Sin la gente no podemos pensar en el nuevo Chile, en ese Chile posible, que además fue gracias a la movilización de un pueblo que dijo, ya basta. Eso. Muchas gracias, Doris. Bueno, ahí también hay un guiño probablemente a todo lo que tiene que ver con cómo pensamos la participación, incluyendo también la articulación territorial a través de juntas de vecinos, qué poder tienen las juntas de vecinos, o qué poder tienen los gremios, las asociaciones gremiales que hoy día, luego de la dictadura en Chile, están mermadas casi completamente del poder que antiguamente tenían. Entonces hay un guiño respecto de esos elementos importantes. Alex, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué elementos? Bueno, ya Daniela y Doris han mencionado varios. ¿Tú incorporas otros? ¿Estás de acuerdo con lo que ellas han mencionado? Y comparto plenamente tanto lo del Estado social, Estado de Derecho, Estado de Justicia, Estado Democrático de Derecho, digamos, Keynes a la vena, independiente del nombre que le queramos, que le queramos instalar también, yo creo que apuntamos todo a lo mismo, ¿cierto? Un Estado que sea garante de nuestros derechos, que sea capaz de mantenerlos y financiarlos a lo largo del tiempo, y para eso se necesita una transformación profunda de la institucionalidad. Sumado a eso, yo a mí me gustaría incorporar un par de elementos. Uno tiene que ver con qué es lo que vamos a considerar como la base fundamental de la sociedad. Hoy día tenemos que es la familia, una familia bastante patriarcal, porque cuando se hace y se piensa en esta familia tradicional, ¿cierto? Biparental, nuclear, hoy día tenemos una diversidad de familias,
No obstante, yo creo que hoy día nosotros tenemos que apuntar a un segmento que ya están reconocidos nacional e internacionalmente como garantes de derecho y como sujetos de derecho, que son los niños y las niñas. Yo creo que una transformación real es instalar a los niños, a las niñas en el centro de la protección de nuestra Constitución, porque ya lo venía diciendo, ¿cierto? Estudios transgeneracionales, intergeneracionales, lo que ustedes quieran, y hoy día en la neurociencia tenemos la posibilidad de ver dos cerebros comparados de niños o niñas, y tenemos también la posibilidad de ver las consecuencias de los distintos tipos de apego. Yo creo que hoy día el Estado tiene que centrarse, y la Constitución tiene que centrar su accionar en la protección y desarrollo de los niños y las niñas, sobre todo en la primera infancia. Es la única opción que nosotros vamos a tener de poder generar ciudadanos y personas que hagan ejercicio de sus derechos, que tengan vínculos sanos, que tengan ciertos niveles de salud mental y salud emocional adecuados para la construcción de un país con altos niveles de solidaridad, de compañerismo y de participación, que es lo que necesitamos, ¿ya? Ahí, respecto de eso, Alex, me imagino inmediatamente el contraargumento de algunos sectores. Te van a decir, ¿es necesaria una nueva constitución para eso? ¿Cómo lo ves tú? Sí es necesario, porque hoy día cuando decimos que la familia es el centro de la sociedad, finalmente el articulado de la política pública recae, y de todo el aparato legal, recae en el funcionamiento de esta familia que conceptualmente la entendieron de manera tradicional y patriarcal. Si hoy día nosotros instalamos que los niños y las niñas, nosotros lo que esperamos es que todo el articulado de las nuevas leyes y de las políticas públicas vayan hacia la protección y el fomento del buen trato hacia las niñeces y un cambio cultural. Junto con eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los derechos sociales, todo derecho social debería estar garantizado por la Constitución, que va a estar basado en la ciencia, los avances de las investigaciones y la técnica adecuada, ya sea en vivienda, ya sea en salud, ya sea en los derechos sociales que nosotros hablemos. Así nosotros prevenimos que cualquier intención de un grupo político o cualquier intención de un grupo religioso o cualquier tipo de intencionalidad que vaya más allá del desarrollo de la sociedad, tener la opción de poder declararla inconstitucional, ¿ya? Nosotros ya necesitamos que, al menos en el acápite de nuestros derechos, estos vayan con la vanguardia de cómo se están trabajando en esas áreas. No necesitamos que la derecha instale su conservadurismo en las normas que van a regular estos derechos. Un segundo eje, comparto también el de la participación. Yo creo que es necesario que la Constitución pueda entregar los mecanismos para garantizar referéndum revocatorios, iniciativas populares o ciudadanas de ley, así como otras instancias de participación tanto de la comunidad organizada como la no organizada, porque no es, yo creo, para nadie, es un secreto que hoy día tenemos también niveles de participación bajísimos y que hace años venimos arrastrando una crisis de institucionalidad, ¿ya? Y en general la gente es reacia a participar en las juntas de vecinos. Hay muchas juntas de vecinos que se transformaron en un club del clientelismo del alcalde de turno, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos poder limpiar un poco esos tipos de participación para poder garantizar una participación real. Y junto con aquello, yo quiero hacer me gustaría poder señalar que nosotros necesitamos en la Constitución crear los mecanismos para que hayan mayor nivel de participación ciudadana y popular en espacios donde se toman las decisiones y en espacios que son trascendentales para la ciudadanía, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el aparato judicial. Y me voy a centrar hoy día en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Hoy día el Tribunal Constitucional, cuando se conforma con designaciones que van desde el Ejecutivo al Legislativo, ¿cierto? Y eso que lo transforma en un cuoteo político. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos militantes de partidos que están diciendo qué ley y cuál no se puede ejecutar y se transforma en una tercera cámara. Hoy día nosotros necesitamos transformar ese espacio para sumar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales organizadas. Y aquí pueden caer agrupaciones de abogadas como Abofem, por ejemplo, la academia, investigadores de derecho, y así como cualquier otra institución o organización que venga de la sociedad civil y que tenga intereses en poder participar y en poder nivelar esta cancha
de tal manera de poder limpiar los intereses políticos partidarios del Tribunal Constitucional. Otro elemento podría ser que la designación de los magistrados, los jueces del Tribunal Constitucional se haga por el sistema de alta dirección pública. Nosotros necesitamos desconcentrar poder, nosotros necesitamos que el poder vuelva a la sociedad civil, porque hoy día, yo siento que si pasa el estallido social y existe esta sensación de que el Estado nos abandona, es precisamente porque se producen procesos de no participación. En algún minuto yo, cuando he salido a la calle a volantear, hablo con gente, la gente me señala, lo que pasa es que si nosotros participábamos o no en el centro de padres, daba lo mismo porque nunca cambiaba nada. Si nosotros participábamos en la junta de vecinos, daba lo mismo porque tampoco cambiaba nada. Y eso finalmente va permeando a otras instancias de participación hasta llegar al sistema electoral. Entonces, cuando uno escucha que la gente dice, gane el que gane, yo tengo que salir a trabajar, la primera reacción que uno tiene es decirle, oye, sí, pero no importa, pero lo que importa son las condiciones en que tú trabajas. Pero cuando vemos que si sale Piñera, si sale Lagos, si sale Bachelet, salga el presidente que salga, las condiciones sustanciales materiales de la clase trabajadora no cambian. Entonces finalmente la gente dice, y la gente se crea esa convicción, no vale la pena participar porque mi precariedad no la va a salvar ni la opción política A ni la opción política B, que han sido las mayoritarias en este país. Por tanto, ya como para ir cerrando, sí, voy por un estado social solidario que tenga mayor participación en economía, que pueda garantizar derechos y financiarlo, porque eso también es una crítica que se hace desde algunos sectores. Voy por una protección integral constitucional a las niñeces y a la infancia. Voy por vincular la participación, la democratización efectiva y vincular a los territorios, y también por transformar todo lo que tenga que ver con la revisión jurídica o legal de las leyes que nos afectan a nosotros. Súper, gracias Alex. Gabriel, se han mencionado ya varios elementos que creo que pueden en alguna medida hacerte sentido, como el respeto a un Estado plurinacional, autonomía y autodeterminación. ¿Qué te parecen esos elementos a ti? ¿O tú agregarías perspectivas o elementos nuevos a lo ya mencionado? Bueno, comparto la visión de acá de los colegas, de las Domo colegas y de los Wenchu colegas, los hombres y las mujeres. Bueno, el tema que a mí me compete es para participar de este proceso, ver como una posibilidad política para resolver en primera instancia resolver problemas que históricamente nosotros hemos establecido en diferentes demandas como pueblo, ¿ya? Lamentablemente hoy día nosotros como pueblo, nosotros hacemos un diagnóstico real sobre la situación actual y creemos que por lo menos la constitución actual no es una constitución representativa para nosotros. El hecho también de la definición que tiene el Estado, por ejemplo, la definición que tiene el Estado hoy en día, por ejemplo, en el artículo 2, definiendo el Estado como un Estado unitario, un Estado donde prevalece una sola bandera, un solo emblema nacional, un solo idioma. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros este Estado no es un Estado representativo porque niega la preexistencia de los 9 pueblos originarios y también de los 9 pueblos que lamentablemente, también de los pueblos anteriores que lamentablemente fueron víctimas de un genocidio como los hermanos Serna, ¿ya? Entonces, hoy en día el desafío que por lo menos tengo como candidato constituyente y en este caso es la responsabilidad que se me ha asignado también desde la comunidad, desde los sectores movilizados, es cambiar esta definición de un Estado unitario a un Estado plurinacional, ¿ya? Pero un Estado plurinacional que sea sujeto a derechos, ¿ya? Sujeto a derechos administrativos, sujeto a derechos políticos y también algo muy importante, sujeto a derechos económicos, ¿ya? Porque es súper importante que para poder nosotros desarrollar el ejercicio de la autodeterminación como pueblo, es súper importante también contar con un poder económico. Y el poder económico nosotros por lo menos entendemos que nos va a dar la resolutividad para resolver nuestros problemas internos y también generar nuestra propia institucionalidad como pueblo, posicionar nuestra propia institucionalidad, ¿ya? Entonces, por lo menos a nosotros, esa es la razón que nos motiva nuevamente a participar de este proceso. Si bien este proceso igual ha tenido cierta incertidumbre por parte también del sector a quien represento, debido también a la poca credibilidad también que hoy día existe en las comunidades en base a la institucionalidad,
¿ya? La gente por lo menos está cansada ya de consulta indígena, está cansada de convocatorias donde se les convoca para resolver, por ejemplo, ciertos temas en base a la tierra, el agua, pero que no, lamentablemente no han sido efectivos, ¿ya? Por otro lado, hoy en día existen políticas interculturalidades que son precarias, ¿ya? La política intercultural hoy en día acá en Chile, por lo menos, no tiene una resolutividad a los problemas centrales en base a la educación, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día existe el programa IB, que es el programa de educación intercultural bilingüe, que se instala en la escuela, que tiene como objetivo resolver y fortalecer, revitalizar, por ejemplo, lo que en primera instancia lo que son los patrones lingüísticos de las comunidades y también la cultura. Entonces, hoy en día es una política precaria porque los datos así lo dicen. Hoy en día no han salido niños hablantes, por ejemplo, en las escuelas con estos programas. Esto no se va a resolver con la implementación en este caso, de la contratación de facilitadores interculturales que tengan manejo de la lengua, sino que esto se va a resolver mientras que nosotros condicionemos como pueblo, que tengamos la libertad de crear nuestro propio modelo educativo para resolver nuestros problemas que hoy día, los problemas que nosotros evidenciamos en base a la pérdida y al desarraigo. Y así también otras políticas también que se han implementado en salud, por ejemplo, con el programa PESPI, ¿ya? Que para mí son políticas asistencialistas y funcionales, como lo decía Alex en delante, ¿ya? Son políticas funcionalistas, entonces, que al final no resuelven un problema real, no posiciona, por ejemplo, el modelo de salud frente al modelo biomédico, pero eso también es una mala política, porque hoy día no existe una política de interculturalidad real, ya hoy día existe una política de interculturalidad funcional, no una interculturalidad crítica. Entonces, lo que a nosotros nos motiva, por lo menos hoy en día, es posicionarnos dentro de este espacio político como una alternativa, porque también entendemos que como pueblo nosotros ya venimos forjando un camino en base a la historia, en base a la recuperación de territorio, en base a las expresiones políticas, en base a las diferentes expresiones que también hoy en día han construido al aporte cultural y social, en base a los peñas que hoy día han rescatado la historia oficial de nuestra identidad como pueblo, en base a nuestros hermanos que hoy día se han posicionado también con la literatura, por ejemplo. Hace poco tuvimos un premio también a un reconocido poeta, que es el Licura Chevoilaf, también a otras expresiones que han aportado, por ejemplo, a los procesos de la revitalización de la lengua, a las expresiones que han aportado para la reconstrucción del territorio, a las expresiones también que han saboteado, que se han movilizado también para frenar también todos los procesos de ocupación por parte de estas transnacionales hoy en día, como la industria forestal, la industria, la mega central. Entonces, creo que hoy en día, por lo menos el camino que emprendo es para buscar una alternativa real para la solución, en este caso, a nuestra demanda histórica. Y que lo que nosotros por lo menos creemos, que si nosotros vamos a construir esta nueva casa, mínimo que esta nueva casa para nosotros nos garantice una pieza, ¿ya? Y en esa pieza que nosotros tengamos la libre determinación de cómo nosotros queremos adornar esa pieza, ¿ya? La libre determinación de cómo queremos organizarla y cómo también queremos gobernar esta pieza, ¿ya? Y eso por lo menos eso es lo que nosotros pretendemos en este caso, en la redacción de esta nueva constitución. Nosotros no creemos en políticas asimalistas, ¿ya? Nosotros ya estamos, por lo menos creemos que las políticas asimalistas no han construido en ninguna solución real hoy en día a nuestras demandas. Ahí, Gabriel, una pregunta. Tú perteneces a un territorio en específico, que es el Alto Biobío, la zona Pehuenche. ¿Cómo se da el vínculo al interior del pueblo mapuche entre territorios? ¿Hay distintas posturas respecto a los asuntos que tú has mencionado? O incluso al interior de algunos territorios, ¿hay también disputas de ideas o contraposiciones de ideas? Por ejemplo, respecto de la autodeterminación. ¿Es algo que sea una cuestión transversal al interior del pueblo mapuche o hay diferencias? Siempre como joven, creo que como pueblo y como diferentes expresiones territoriales, tanto como Pehuenche, Lafkenche, Huilliche, Picuche, Nache, Huenteche, siempre nosotros creemos que tenemos principios de unidad, ¿ya? Y estos principios de unidad están construidos en base a nuestro sistema lingüístico, que es el Xedungún o el Mapudungún. Tenemos otro principio de unidad
que es nuestra espiritualidad, que está relacionada también con este entorno, con esta biodiversidad, entendida como, en este caso, como la biodiversidad de Chuville-Moguien, y también tenemos principios en base también a estos elementos simbólicos que nos unifican, como el cultrún, la joyería. Entonces, esos principios para nosotros hemos querido instalarlo como un proceso de unidad nacional mapuche. Nosotros hoy en día tenemos un discurso como jóvenes en base a la unidad como pueblo, pero en base a nuestros principios. Ahora, si bien existen diferentes expresiones también ideológicas, incluso hay sectores también que por lo menos han manifestado cierto repudio a este proceso. Pero acá es súper importante entender la experiencia, ¿ya? La experiencia también marcan un precedente en la vida de las personas. Hay sectores también hoy en día que están mayormente movilizados y constantemente están siendo víctimas de represión, constantemente de hostigamiento, familias que han perdido, por ejemplo, a un Huaychafe, a un Alamien, a un Peñi. Entonces creo que eso también marca un precedente evidencial dentro de las personas, dentro de la comunidad, y eso también construye un discurso. Entonces, y eso también sucede en base también a la desconfianza que se construye, ¿ya? Porque no tenemos una institucionalidad garante de confianza. También existe otro sector existe otro sector que hoy en día ve esta posibilidad de la redacción de la nueva Constitución como una alternativa política para solucionar las demandas históricas, ¿ya? La demanda histórica y frenar también los atropellos que en este caso se evidencian constantemente dentro de las comunidades. Por ejemplo, acá yo voy a hablar sobre un atropello. Hoy en día, en nuestro territorio, casi el 99, tanto por ciento, hoy en día, por ejemplo, los derechos de agua hoy en día están traspasados para privados. Ejemplo, hace poco yo hablaba con una familia, que es la familia Canío, de la comunidad de Buterelbún. Ellos mencionaban que cuando ellos necesitan sacar un derecho de riego de agua para abastecerse, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos como familia? Viajar a Santa Bárbara, ir a bienes y raíces, contactarse con el supuesto dueño para que este supuesto dueño las autorice para que ellos puedan obtener derecho de riego de agua. Entonces, eso es un ejemplo en este caso de la injusticia y en este caso de la degradación de recursos que nosotros hemos evidenciado en nuestro territorio. Y eso está latente, es una situación vigente. Entonces, lo que hoy en día, por lo menos nosotros creemos, nuevamente digo, o sea, esta nueva constitución tiene que garantizarnos una pieza. Tiene que ser garante de derechos y por otro lado, que nosotros como pueblo tengamos la libertad de cómo nosotros queremos adornar esta pieza, ¿ya? Entonces, por lo menos esas son las situaciones que hoy día nos movilizan, y ese sector hoy en día que ha evidenciado toda esta desigualdad, como el tema del agua, ha evidenciado, por ejemplo, el tema de la vivienda. Por ejemplo, hoy en día en Alto Biobío tenemos un problema lamentable en relación a la vivienda. La gente, por ejemplo, las comunidades, cuando quieren postular un subsidio de vivienda, ¿qué es lo que le exigen? Que ellos tengan que tener un derecho de goce de tierra. Y el derecho de goce de tierra es un problema que limita hoy en día el acceso a las familias hoy en día en el Alto Biobío a tener, en este caso, acceso a la vivienda. Entonces, eso es una política, son políticas que lamentablemente no son representativas, y de verdad que no están centralizadas hacia la realidad identitaria, cultural y espiritual que nosotros tenemos como pueblo. Súper. Gracias, Gabriel. Hay varios temas ahí que se cruzan en realidad. Cuando mencionabas el tema del agua, específicamente en Alto Biobío, me acordaba también que este es un tema transversal, que también lo vemos en la zona central del país y se ve, por ejemplo, en la expansión que ha tenido movimientos como Modatima, que están luchando por los derechos de agua, digamos, porque el agua no sea propiedad privada de grandes transnacionales, sino que de todas las chilenas y los chilenos. Felipe, incluso un dato súper importante, incluso en relación al agua, hoy en día nuestro territorio tiene una de las centrales más grandes a nivel nacional, que es la Central Ralco y Pangue, y es súper vergonzoso, y esta es una mala política que lamentablemente esta constitución actual le ha dado cierta garantía al sector empresarial. Por ejemplo, hoy en día en nuestro territorio la tributación que tiene Endesa, y actualmente se cambió de nombre porque hoy en día es Enel, tiene una tributación de un 0,3% hacia el territorio. Y como dato importante, el Alto Biobío es una de las comunas donde una de las comunas más empobrecidas, ¿ya? Entonces, de verdad, nosotros consideramos que ya como pueblo ya tenemos que ponerle límites ya a esta situación de
vulnerabilidad y desigualdad, y por eso creemos que hoy en día la participación que nosotros hoy día estamos ejerciendo como candidatos constituyentes por escaños reservados, vemos como una posibilidad, una alternativa para frenar todos estos procesos que lamentablemente no han sido prósperos para nuestros territorios. Gracias, Gabriel. Ahí quizás pasar a otro tema que tiene que ver específicamente con el trabajo social. Mencionábamos al comienzo, en la introducción de la conversación, que concebimos trabajo social como en este espacio intersticial, digamos, entre las clases trabajadoras y el Estado, pero en el marco del neoliberalismo. El neoliberalismo condiciona el Estado que tenemos, las relaciones que tenemos. Es el neoliberalismo el que marca también las relaciones de clase. ¿Es posible pensar una nueva constitución sin tocar las bases del neoliberalismo, las bases materiales? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, antes de pasar al tema específico de trabajo social, ¿debería una nueva constitución a tener algunos cambios respecto de la concepción de propiedad, de la propiedad privada? La propiedad privada debe protegerse, debe tener límites, debe ser aplicable a algún tipo de servicios o bienes y algunos no. Y también respecto del vínculo de las personas con el capital. El capital debe tener un límite, la acumulación de capital. ¿Cómo nos vamos a vincular con los capitales extranjeros? Ese tipo de cosas debieron estar de alguna manera zanjadas más o menos al interior de una constitución. Pregunto brevemente a Daniela, Doris, Alex, Gabriel, cortito, 1 minuto cada uno para hacer una ronda respecto a estos asuntos que son como más, yo considero, estructurales, porque todo lo anterior son elementos importantes, pero a la base de todo eso hay una cuestión bien material, bien concreta que tiene que ver con el trabajo. Entonces les pregunto de esta parte más material. Daniela. Sí, se puso muy entretenido esto, diré. Cortito, y para tratar de ser bien precisa en función del tiempo. Si ha de existir propiedad privada, que ésta esté sometida a estricta regulación del Estado. Y si ha de existir propiedad privada, que no se superponga al bien común. Si ha de existir propiedad privada, que se regule si esa propiedad privada va a estar al servicio de las necesidades del pueblo, de la clase trabajadora, de los y las pobladoras, de los y las estudiantes. Y si es así, entonces que se regule, que se permita, pero si no es así, evidentemente no se puede seguir superponiendo la propiedad privada por sobre nuestras vidas y por sobre los intereses y necesidades del pueblo. Y en relación a la acumulación de capital, lo mismo. La regulación debe ser estricta del Estado. Hoy día estas cuestiones que son esenciales, que de cierta forma modelan el sistema en el que vivimos y en el que convivimos, necesariamente deben estar sometidas a estricta regulación del Estado, teniendo en cuenta primero que debemos avanzar también hacia un gobierno de los y las trabajadoras y hacia un gobierno del pueblo para que este Estado sea regulado también por nosotros y nosotras, a través de nosotros y nosotras, y luego de eso vemos también si efectivamente una nueva constitución nos podría cambiar las cosas o no, y ya como incluso poniendo más la esperanza en un gobierno del pueblo, más que en una nueva constitución que en realidad podría ser muy, muy progre, pero si nos siguen gobernando los mismos y las mismas de siempre, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Entonces ahí, muy de acuerdo con esta idea de cambiar completamente el sistema, de regular este tipo de cuestiones y que estén sometidas a estricta regulación ahí del Estado. Súper. Gracias, Daniela. ¿Cómo lo ves tú, Doris? Mira, yo creo que lo primero que hay que dilucidar, sobre todo con esto de la propiedad privada, es la caricatura que se ha levantado sobre la discusión. Porque pasó antes en la historia de nuestro país, que se hablaba como que casi si se acababa la propiedad privada, y lo he visto en varias redes, dicen, entonces va a tener que compartir la casa. Entonces va a tener que prestarle la casa a alguien porque entonces ya no va a ser dueño de su casa, o no va a ser dueño de sus zapatos, de su desodorante. Entonces, esas caricaturas que de verdad en el sentido común empiezan a calar, yo creo que hay que sacarlas. O sea, de raíz decir que eso es una mentira y eso es una falsedad. Acá quienes han acumulado a través de la propiedad privada son aquellos que han hiperconcentrado la riqueza de este país.
y que ahí yo creo que se empiezan como a responder estas dos cosas, que tienen que ver con la propiedad privada y los capitales. En nuestro país, lamentablemente, este sistema neoliberal que ha hecho que un pequeño sector de nuestra población se enriquezca a manos llenas, y que de hecho la discusión hoy día es como cómo pueden seguir siendo cada vez más ricos en un momento de crisis, de pandemia, y han ganado mucho más mientras la mayoría está perdiendo sus empleos, está pasándola muy mal, económica, social, política, de salud, en todo sentido, y ese mismo sector que se ha apropiado del agua, que se ha apropiado del suelo, que se ha apropiado de territorio mapuche, son los que han gozado de grandes ganancias en esta crisis. Entonces, el tema de la propiedad privada no tiene que ver con si nosotros tenemos o no una casa, que es un inmueble, una pequeña propiedad. Porque, de hecho, cuando en esa nueva constitución donde estamos pensando decir que el derecho a la vivienda y a la ciudad tiene que estar garantizado por el Estado, no estamos hablando de una propiedad, estamos hablando de aquellos que se han apropiado además de este país, y se han apropiado de todos sus bienes comunes, de sus recursos naturales. Entonces, de esa propiedad estamos hablando, de esa gran propiedad que en realidad ni siquiera nosotros estamos pudiendo pensar, así como ni siquiera se logra dimensionar la gran riqueza que a ellos les ha traído. Entonces, la discusión va por ahí. O sea, la propiedad privada tiene que discutirse. Acá, por eso nuestra propuesta es hablar de un estado de justicia social, que esa justicia social tiene que estar por sobre la propiedad de estos grandes capitales y de estas grandes fortunas. Y en eso mismo, por ejemplo, la idea de pensar en nuevas condiciones laborales, acabando con un código laboral que es herencia de la dictadura, y que tenemos que pensar en garantías para las trabajadoras, para los trabajadores, en un Chile donde en una misma empresa, lamentablemente, la diferencia salarial entre un trabajador y otro llega a ser 250 veces, y eso es irracional. O sea, ¿cómo un trabajador de una empresa que gana 400.000 pesos puede tener una diferencia abismante de 250 veces su salario con un gerente? Y eso también es lo que tenemos que pensar, cómo le ponemos límite a las grandes ganancias en este país. De esa manera vamos a acabar con esa segregación de la que tanto hablamos, esa desigualdad y la pobreza que se sigue profundizando lamentablemente en nuestras poblaciones, en nuestros territorios. Entonces, Dori, al igual que Daniela, pondrían límite a la propiedad privada y al mismo tiempo límite a las ganancias, a las diferencias de ingreso a raíz de la ganancia del salario también. Súper. Alex, ¿cómo lo ves tú? Mira, muy similar, casi igual, yo diría, a las compañeras Daniela y Doris. Yo también me acuerdo que para la publicidad del rechazo, por ejemplo, salían ese tipo de discursos, ¿no? Y eso o es mala intención, mala fe o ignorancia. De hecho, la propiedad privada es un derecho humano que está, digamos, reconocido como tal, y dice que nadie va a poder ser despojado de sus bienes sin una justa indemnización. Y yo creo que ahí está la clave. Como decía Daniela, propiedad privada sí, pero no puede superponerse al bien común. O sea, si nosotros tenemos suelo ocioso, por ejemplo, 15 años que un dueño de un gran terreno no hace nada y ese terreno es apto para la vivienda, bueno, eso hay que limitarlo. Hay que limitarlo. Si usted no le va a dar uso a ese terreno, un uso productivo por el bien común, y lo va a tener ahí tirado, se expropia. Y se pone a disposición del bien común, que en este caso sería la construcción de viviendas, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, Alex, ese argumento puede ser medio peligroso, ¿eh? Porque hay sectores que precisamente ocupan ese argumento para decir la autodeterminación mapuche no debe tener tanta extensión, digamos. Porque, claro, porque no están haciendo producir la tierra, digamos. No sé si han escuchado ese tipo de argumentos. Entonces, podría ser un argumento utilizado a favor de, bueno, ya que no están ocupando la tierra en términos productivos, entonces, bueno, se le expropia para el uso del Estado o para otros fines, digamos. ¿Cómo ves esa tensión, Alex? Yo creo que la diferencia lo genera la misma cosmovisión. O sea, si un empresario que está acumulando capital y uno le va a decir, oye, ¿sabes que este terreno se necesita para construir bien común? Y él dice, no, es que yo apelo a la cosmovisión mapuche. Bueno, uno revisará la historia y se dará cuenta que eso no es así, ¿ya?
Y cuando me refiero a un uso productivo, quizás se entendió mal, pero me refiero a darle un uso ya sea habitacional, lo que él quiera darle, pero tener un suelo por tenerlo, mientras tenemos gente que no tiene acceso, eso se tiene que limitar. Con el tema del capital, lo mismo. Y ahí tenemos dos Oye, caminos. ¿puedo interrumpir al Alex un poquito? Dale, Me parece dale. interesante el punto. Lo que pasa es que acá yo creo que, claro, lo que se está hablando cuando se pone esta imagen de un gran suelo que no está siendo utilizado, también podemos demostrar fácilmente que hay quienes lo único que están esperando es tener la mejor ganancia posible para la venta de ese terreno. Y que en las regiones de nuestro país se ve mucho, y que lamentablemente el Estado, a través de, digamos, de intervenciones que hace de urbanización, o por ejemplo, me voy a referir a Santiago particularmente, el metro, por ejemplo, antes de que se construyeran las nuevas líneas de metro, todos los terrenos que estaban aledaños al metro ya tenían dueño y estaban vendidos, y simplemente estaban ociosos esperando sacar la mayor ganancia posible de esos terrenos. Entonces, ya lo apuntaría también por ahí, o sea, como parte del argumento también en ese sentido. Y en relación al capital, lo consiguiente, hay que limitar el tema de la acumulación de capital, porque, como dice Doris, es súper extraño ver que el discurso de todo el mundo es que hay crisis económica, que hay recesión en varios lados, que nosotros hemos estado bailando con la recesión económica, pero cuando uno revisa las ganancias de los bancos, de las ISAPRES, de la AFP, de los grandes capitales, siguen teniendo ganancias millonarias. Entonces uno dice, chuta, parece que la crisis es para algunos nomás, no para todos. Sí, hay que poner límites. Ahora, el cómo se pone el límite yo creo que es la discusión fundamental, porque claramente hay cosas que en la Constitución no se van a poder hacer, y ahí es importante tener un Congreso que sea adecuado para esta convención constitucional. Si nosotros logramos elegir una mayoría de ideas, y lo voy a plantear así, de ideas de izquierda, de ideas progresistas, que vayan por la justicia social, pero elegimos un parlamento que va a ir por el camino contrario, claramente vamos a tener 4 años perdidos hasta que se genere la nueva elección de diputados y diputadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que dice Dori, efectivamente una idea para prevenir o combatir la especulación inmobiliaria puede ser un impuesto de recuperación de la plusvalía, o sea, que el dueño de un terreno, vía impuesto, le devuelva al Estado todo lo que su terreno se encareció, pero por el que él no hizo ninguna inversión, ningún gasto. Es injusto que particulares se enriquezcan a base de inversión pública que es pagada por impuestos de todos y todas. Ahora, claro, eso es algo que lo tiene que ver el Congreso, no es algo que la Constitución se pueda establecer, porque no podemos decir qué impuestos se van a cobrar y cuáles no, cómo va a ser la estructura tributaria, pero al menos sí generar el modelo para poder instalar ese tipo de discusión y darle la oportunidad al Congreso de establecer esas leyes. Gracias, Alex. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? Ahí también me imagino que específicamente desde la cosmovisión mapuche también hay una lectura particular respecto de la propiedad, ¿no? Bueno, en relación al tema del modelo económico, es un tema que, por lo menos nosotros como movimiento mapuche, como expresión política también, porque es importante mencionar, antes de uno ser candidato, también uno tiene un activismo político dentro de sus territorios. Entonces, desde nuestro inicio, nosotros siempre nos planteamos como una expresión política anticapitalista, ¿ya? Porque entendemos también que el capitalismo hoy en día ha sido uno de los principales problemas que por lo menos a nosotros nos ha generado ciertos problemas en nuestro territorio. Nosotros constantemente estamos siendo víctimas de expropiaciones por parte de privados. Hoy en día, por ejemplo, en mi territorio se está hablando de la construcción de la carretera hídrica, que lo pintan como un proyecto bonito, pero también lamentablemente tiene una intencionalidad. Ahora, en relación al tema económico, el modelo económico, nosotros, desde mi percepción, yo creo que los derechos humanos, los derechos sociales tienen que estar sobre el mercado, y eso es súper importante definirlo, ¿ya? Pero también el tema económico es un problema que a nosotros hoy en día nos ha generado ciertas discusiones internas como mapuche, ¿ya? Y siempre lo digo. Hace poco organizamos un encuentro en nuestro territorio para hablar sobre el tema económico, porque es uno de los temas que a veces genera mucha discusión.
perdón, estoy cuidando a mi hija, entonces genera muchas discusiones, y en una oportunidad hablamos del caso de Ralco. Entonces pusimos el caso de la central Ralco, y salieron dos opciones, salieron dos propuestas en relación al tema económico. Una comunidad, ciertos dirigentes manifestaban que a la central Ralco, en la nueva constitución, hay que derrumbar Ralco, decían. Hay que dejar que Ralco se derrumbe como central y que el río nuevamente vuelva a fluir libremente, ¿ya? En esa discusión también salió otro sector, otro grupo de dirigentes, y ese grupo de dirigentes planteaba de que hay que expropiarse de la central Ralco como territorio para tener poder económico. Entonces el tema económico ha sido una discusión que por lo menos ha sido bien compleja dentro de la identidad en sí mapuche, a partir de todas estas expresiones también ideológicas. Entonces es un tema que aún está en debate. ¿Ya? Yo no puedo traer acá la pólvora de la resolutividad de este tema en materia económica, pero creo que hoy en día por lo menos estamos construyendo esta instancia para resolverlo. Y acá también va a ser súper importante el nivel también de alianza que estamos construyendo con los demás candidatos que van por escaños reservados. El nivel de alianza que tenemos que construir con los demás candidatos pertenecientes a los nuevos pueblos originarios, a los nuevos pueblos persistentes. Entonces es un tema que por lo menos hoy en día nosotros estamos buscando como una instancia para posicionarnos dentro de este espacio político y para poder pero está ahí dando... Hija, Gabriel. Así que, pero eso como... Súper. Gracias. Ahí también, bueno, hay discusiones que se están dando y que van a seguir dándose. Y queremos, por último, plantear la pregunta respecto específicamente del trabajo social. Los tres están vinculados al trabajo social, y el trabajo social tiene que ver con este intersticio, como decíamos. ¿De qué manera el hecho de ser trabajadora o trabajador social les aporta a ustedes a esta discusión? ¿O de qué manera también una nueva constitución podría cambiar el ejercicio concreto de trabajadoras y trabajadores sociales? Voy a partir por Daniela. Sí, yo creo que ahí necesariamente, antes que cualquier cosa, debemos asumir la responsabilidad por lo que hicimos y por lo que no hicimos también. Sobre todo en un contexto como el actual, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de octubre en adelante comenzaron a matarnos directamente, a violentarnos, a mutilarnos, a perseguirnos. Y en ese sentido hay mucho que el trabajo social no ha hecho. Tenemos experiencias concretas a través de las cuales el trabajo social luchó y se levantó junto al pueblo en dictadura. Y frente a octubre, ¿qué le vamos a contar a nuestras nuevas generaciones? ¿Qué hicimos como trabajo social en octubre? Y no sé si podemos decir mucho la verdad. Y eso es un necesario mea culpa que tenemos que hacernos como trabajadores y trabajadoras sociales. Y lo digo como tenemos, porque cuando asumimos lo bueno del trabajo social y esa historia que carga también a propósito de la lucha en dictadura, cuando asumimos eso decimos tenemos y esa es nuestra historia, pero cuando también hablamos respecto de lo que no hemos hecho, necesariamente tenemos que decir lo hemos hecho también y tenemos que asumir esa mochila que también viene con el trabajo social. Entonces, desde ahí, antes que cualquier cosa, asumir cómo hemos actuado, cómo hemos operado hasta aquí como trabajadores y trabajadoras sociales, y no solo en términos desde octubre en adelante, no solo en plena pandemia, sino que teniendo en cuenta cómo hoy día se han levantado estas políticas sociales con acción nuestra o bien porque no hemos actuado. Porque hoy día tenemos políticas sociales y es parte del diagnóstico que compartimos todos y todas quienes estamos aquí, en las cuales no hay participación de nuestras poblaciones, hay políticas sociales que son utilizadas como un aparataje para el avance de un sistema capitalista neoliberal, hay políticas que son utilizadas para el avance de ciertas grandes empresas, de la institución en función de sus propios intereses que no necesariamente están ligados a los intereses de las comunidades. Por lo tanto, desde ahí creo que necesariamente tenemos que hacernos cargo de aquí para atrás y asumir que hoy día como trabajadores y trabajadoras social, nuestra responsabilidad es cambiar la historia y es cambiarlo todo.
porque hoy día no podemos decir que tenemos que arreglar este sistema cuando este sistema ya no da abasto, cuando octubre nos comenzó a demostrar que este sistema se está cayendo a pedazos y que las respuestas que hemos tenido de la derecha desde el fascismo son respuestas que responden a una desesperación, como a los últimos pataleos, porque ya no da más este sistema y porque las poblaciones, y teniendo en cuenta también nuestra historia como trabajadoras y trabajadoras sociales, y en particular hablo incluso a los y las estudiantes que nos escuchan hoy día, somos parte de la clase trabajadora. Han sido nuestros padres quienes han tenido que pagar la crisis, han sido nuestros abuelos y abuelas quienes se han quedado sin pensiones producto del robo histórico. Por lo tanto, desde ahí tenemos que asumir nuestra pertenencia, nuestra historia, desde dónde venimos, y al mismo tiempo asumir la responsabilidad que tenemos primero de reparar y segundo de construir y ser parte de la construcción de este nuevo Chile. Ahí hay cuestiones fundamentales que el trabajo social comunitario tiene que hacer. No queremos más extractivismo académico en nuestras poblaciones, no queremos que vengan los y las estudiantes, no solo de trabajo social, sino que en las áreas sociales a nuestras comunidades solo hacer consultas para sacar grandes investigaciones, para lograr sacar su magíster, para lograr sacar sus carreras. No queremos eso en nuestras poblaciones, queremos que cuando vengan a hacernos preguntas también se comprometan con la lucha de los territorios. No queremos que las universidades hoy día se presten para proyectos que vienen a hacerle daño a nuestros territorios, porque hay que hacerse cargo también de eso. Hoy día tenemos en nuestro territorio ciertos proyectos que vienen a meterse para lograr intervenir incluso en las organizaciones comunitarias populares que tienen otros objetivos que no necesariamente se condicen con la realidad de nuestro territorio. Entonces desde ahí hay que hacerse cargo de lo que pasó, hacerse cargo de la reparación, que va a ser un proceso que necesariamente nos va a tocar a nosotros y nosotras que hoy ya estamos estudiando trabajo social, ser parte de esta reparación histórica y también ser parte de quienes comienzan a construir este nuevo Chile, y este nuevo Chile va a ser popular, va a ser vecinal, va a ser comunitario, sin duda alguna, porque la participación va a ser ahora desde las comunidades. Por lo tanto, empecemos a darle fuerza, empecemos a pensar en estas mallas que necesariamente tengan una orientación de derechos humanos. En pleno octubre buscamos en Boca Sur, buscamos por todos lados algún trabajador o trabajadora social con especialización en derechos humanos para que nos hiciera un peritaje a propósito de un vecino detenido preso político, y no encontrábamos en la región. No hay especializaciones en derechos humanos. Entonces, tenemos que dar una respuesta rápida porque el mundo, Chile, está cambiando muy rápido y está requiriendo cosas muy rápido. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de responder rápido, de reparar y ser parte de este nuevo Chile que estamos construyendo. Y ahí el trabajo social comunitario, el trabajo social que se disponga a la educación popular tiene que hacer mucho, y el trabajo social en mira y en pro del derecho humano también tiene mucho que hacer de aquí en adelante. Así Gracias, que eso, que es Daniela. tarea principal para los y las estudiantes, así que vámonos ahí afirmando bien porque se nos viene este nuevo Chile y tenemos que estar a la altura de este nuevo Chile. Súper, mira, tú haces una crítica interesante al trabajo social. Ahí, lo que ocurre a veces cuando se hace la crítica, bueno, yo también planteé la pregunta así, es como trabajo social como una cosa abstracta, pero el trabajo social se traduce en instituciones específicas. Por ejemplo, a las escuelas de trabajo social, de la cual yo soy parte también, y efectivamente parece ser que las escuelas concretamente de trabajo social universitarias tenemos una deuda con los movimientos, como tú estás mencionando, con las luchas que se han venido dando. Pero también quizás el colegio de asistentes o trabajadoras sociales, también ahí hay un tema que hay que ver qué rol ha tenido durante estos últimos tiempos, estas últimas décadas inclusive, de neoliberalismo, cómo se ha posicionado, qué ha hecho respecto de estas temáticas. Y para de repente ir como aterrizando la crítica en instituciones específicas que debiéramos responder. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Estaba muteado, no se me quería desmutear. Y yo comparto harto lo que dice Daniela en el sentido de que nosotros tenemos una responsabilidad. No obstante, yo creo que oscilamos entre el ser responsable, pero también tener una cuota de pasividad y en otros casos incluso ser víctima del mismo modelo. O sea, al reconocernos como clase trabajadora igualmente, estamos a merced del neoliberalismo y finalmente cuando nos pilla el estallido social, ¿cierto? Y los movimientos
sociales que desde antes nos pillamos muy desarticulados, ¿cierto? Y muy desunidos, y básicamente con estos egos gigantes, pero que tampoco ayudan mucho. Un gremio que deberían ser los representantes, ¿cierto? Con una participación activa inexistente hoy día. El Colegio de Asistentes Sociales no existe en la discusión nacional, y yo creo que cuando uno está estudiando siempre se pregunta, oye, el Colegio de Asistentes Sociales, ¿por qué pasa algo? Y sale el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, el Colegio de Psicólogos, no sé, el Colegio de Profesores, hablando de cosas que son transversales en nuestro ejercicio profesional. A partir de ahí es que yo me explico la ausencia de nuestra disciplina en los espacios de poder y en los espacios de toma de decisión, donde se articulan y donde se crean las políticas públicas y las políticas sociales que después vamos a hacer nosotros mismos las que ejecutamos. No existe. Hoy día estamos con criterios súper productivistas. El neoliberalismo nos pilló en nuestras casas, en nuestros bolsillos, en nuestras pegas, en la formación incluso hoy día. Hoy día tenemos, y yo lo siento por si hay algún estudiante que nos está mirando, pero hoy día nosotros tenemos una cantidad de estudiantes y colegas nuevos, muy jóvenes, que son muy acríticos, que les cuesta mucho el pensamiento crítico, les cuesta mucho el establecer procesos o pensar procesos de transformación reales, muy funcionarios, muy poco reflexivos, ¿ya? Y creo que ahí también nosotros tenemos una responsabilidad, y la academia tiene una responsabilidad. Ahora, quiero enlazar algo que se me olvidó en la segunda pregunta, que tenía que ver como con algunas cosas sustanciales de la Constitución. Yo creo que hoy día nosotros necesitamos repensar un poco la división política administrativa del país y el centralismo que tenemos, como ya salió, y yo creo que ahí sería importante poder pensar en un país más parecido al modelo que tiene España, ¿cierto? Como un semifederalismo o un regionalismo autónomo, autonómico, con distintos nombres que lo tiene en la literatura, pero donde crear 4, 5 o 6 incluso macroregiones en Chile, que estas macroregiones logren tener cierta autonomía. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros, la realidad del extremo sur es distinta a la realidad del extremo norte, del centro, y eso tiene que ver también con cómo se construyó Chile territorialmente. O sea, nosotros éramos de lo que hoy día sería la región de Coquimbo, del norte de la región de Coquimbo, hasta el Biobío, y eso era Chile. Culturalmente hacia el norte y al sur éramos otros, entonces a la fuerza se integra este territorio y por decreto se dice, ok, este país va a funcionar de tal o cual manera, nuestro baile típico va a ser esto, nuestro modelo productivo va a ser este, decisiones políticas que son súper inadecuadas para las realidades locales de los distintos territorios. Y eso en las políticas sociales también permea. Entonces nosotros hoy día tenemos una gran institución, no sé, como Sename o Corfo, que establece política a nivel nacional, pero no se puede hacer con personas que tienen una cultura citadina, como en la zona centro, con personas de sectores rurales en el extremo sur, incluso con personas de sectores rurales del extremo norte, personas que viven en el altiplano. A partir de ahí yo creo que es necesario que el trabajo social vaya a la disputa de estos espacios de poder, y estos espacios de poder me refiero la Constitución, las organizaciones sociales importantes, como el Colegio de Asistentes Sociales, que debería tener mayor voz, cargos de representación política, las alcaldías, las concejalías, los diputados. Nosotros necesitamos llevar la visión del trabajo social crítico, no institucionalizado, a estas instancias. Y esto voy con lo mismo que nombraba anteriormente. Nosotros no necesitamos ideologías de partidos políticos que velan por algunos intereses en estos espacios de poder. Nosotros necesitamos la ideología del pueblo, de la gente de a pie, de la gente que ha sufrido 30 años de este sistema, y desde el método del trabajo social, desde nuestros modelos de diagnóstico, desde nuestros métodos de levantar información, de triangular información, de los diagnósticos comunitarios, participativos, que nosotros los sabemos hacer, de nuestra enseñanza para poder sistematizar información, sacar propuestas. Eso es altamente relevante para las políticas sociales y hoy no está. Hoy las políticas sociales, cuando se transforman, son solamente elementos cosméticos que se mueven, pero lo sustancial, lo transversal, no se hace. Y para cerrar, yo comparto plenamente lo que señalaba Daniela. Para mí fue sumamente duro cuando logré como que abrir la mente hace un año atrás, y dije, perdón lo coloquial, dije, cresta, ¿qué estoy haciendo? Así como estos cabros que le han pasado tan mal en la vida, lo mejor que yo les puedo ofrecer hoy día es que dejen de robar, porque yo trabajé hartos años con infractores de ley,
y que por un tema valórico, que ellos no por el modo de vida, por el territorio donde estaban, no lo incorporan así, pero le estoy pidiendo básicamente que dejen de robar para que se vayan a ganar 400 lucas, que vivan en la miseria con ese sueldo porque tienen que mantener hijos, una casa, una familia, están estigmatizados por su pasado, por su historia, por el territorio. Yo me veo después de 5 años de estudio, después de años de experiencia trabajando, esto es lo mejor que puedo hacer por ellos, y ahí es donde yo digo, no, el trabajo social no puede ser esto. Y hoy día lo ratifico. Gracias, Alex. Gabriel tiene... bueno, Daniela, ¿quería complementar algo? Solo algo cortito, en la misma Ya. línea de lo que decía Alex. Para mí fue súper duro encontrarme como estudiante de trabajo social en plena pandemia y reconociendo la historia de mi población también, saber que fueron trabajadores y trabajadoras sociales quienes fueron parte responsable de la erradicación forzosa de mis vecinos y vecinas en plena dictadura. Y ahora en plena pandemia, verlo frente a frente, cara a cara en reuniones, cómo trabajadores y trabajadoras sociales del municipio intentaron intervenir en la organización popular y avalaron la persecución. A mí me persiguieron en concreto. Hay fotos de vinieron carabineros a sacarle fotos a mi casa por delante, por detrás, a mi hija, etcétera. Entonces, fue súper duro encontrarse con esa realidad. Están siendo los trabajadores y las trabajadoras sociales quienes han sido también cómplices de estas acciones criminales por parte de algunas instituciones. Y desde ahí, muy de acuerdo, hay que fortalecer la organización de los y las trabajadoras a nivel nacional, y tenemos que levantarnos también con voz, así como existe, no sé, un colegio de profesores que es muy clientelizado estará también, pero hoy día el colegio, la escuela de trabajo y trabajo sociales tienen que levantarse con una voz clara y organización. Hay que ahí tener capacidad de organizarse como trabajadores y trabajadoras sociales. Eso, gracias. Gracias, Daniela. Gabriel, tu mirada, bueno, estamos justo ya en el tiempo, pero me interesa que tú puedas contarnos tu mirada respecto del vínculo que hay entre trabajo social y los cambios constitucionales que estamos discutiendo ahora. Claro. Bueno, el hecho de estudiar trabajo social y siempre conversamos con todos mis amigos, siempre el trabajo social a nosotros como mapuche es como una carrera bien atractiva, ¿ya? Por el tema de los principios del trabajo social, este tema del apoyo comunitario, la intervención comunitaria. Siempre por lo menos a nosotros como jóvenes mapuches, pehuenchos de diferentes territorios, siempre nos llamó la atención esta carrera. Pero tengo un pequeño anécdota, me acuerdo que el año 2010, cuando estaba en el liceo, nosotros fuimos invitados por la Universidad del Biobío. Estamos en cuarto medio, estábamos en toda esta etapa de inducción, cuando nos invitan a conocer universidades, y bueno, nosotros quedamos súper encantados, vinimos a la Universidad del Biobío, bueno, y lamentablemente el puesto esto se define por la PSU. Bueno, lamentablemente fue el único joven que pude salir a estudiar porque tuve que entrar a una universidad privada, el INACAF, que actualmente estoy pagando mi crédito ahí solidario. Entonces, bueno, ahí nosotros siempre evidenciamos que es una brecha también de esta desigualdad, de poco acceso, garantía al acceso a la educación también por parte de estas universidades hacia comunidades. ¿Ya? Creo que también han habido pocas voluntades en este sentido de generar políticas internas para garantizar el acceso gratuito o asignar cupos gratuitos para jóvenes pertenecientes a comunidades. De todos esos jóvenes, de 15 jóvenes, bueno, fui el único que pude estudiar la carrera y lamentablemente todos mis amigos hoy en día son faeneros, temporeros, gente que trabaja en la industria forestal. Entonces como que a veces igual me duele un poco ver esa situación y por lo menos eso me moviliza. Y en relación al trabajo social, yo considero que el trabajo social es una herramienta súper importante, que por lo menos para mí me ha permitido posicionarme dentro de la institucionalidad, y creo que como jóvenes y como personas más pertenecientes al pueblo originario siempre vemos estas posibilidades como una alternativa para manifestar el reclamo social mapuche. ¿Ya? Siempre cuando me he desenvolvido en diferentes instituciones he tratado de eso, de plasmar mi visión como pueblo, pero también a partir sujetado a las herramientas que me ha entregado el trabajo social. Yo creo que más que eso, hablar sobre eso. Y para mí es una herramienta, porque yo como joven mapuche tengo mi capital cultural político, tengo mi formación política en base a mi historia, mi formación cultural, espiritual, y para mí el trabajo social es una herramienta, ya no es para mí todo, sino que es una herramienta. Mi base política ya está construida, mi base ideológica también, entonces creo que para mí es una herramienta.
Súper. Una buena definición, una herramienta que nos permite ir posicionando temas, cambios que creemos relevantes y también articularnos con otros y otras en estas luchas por esos cambios. Quisiera hacer una pequeña síntesis no sé si una síntesis en realidad, porque ustedes han mencionado muchos temas que no sé si los voy a poder sintetizar, pero sí me quedo con una interpelación, especialmente Daniela mencionaba, por ejemplo, la interpelación al trabajo social, a las escuelas de trabajo social, a los otros, a las instituciones como el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales. Hay mucho que avanzar. Probablemente hay cosas que no hemos hecho y que en nuestro país y que en otros países sí hay antecedentes, como en el caso brasileño, por ejemplo, la idea de tener un proyecto ético-político que aglutine al trabajo social en una dirección política específica, o al menos con directrices generales de hacia dónde debemos aportar hacia un proyecto de país más general también, en vínculo con el mundo gremial, en vínculo con el mundo sindical, con los pueblos originarios, etcétera, con distintas luchas. Esa discusión respecto a un proyecto ético-político parece que hoy día está muy lejos de poder concretarse, ni siquiera pensarse, siquiera. Entonces, parece ser que tenemos una deuda grande por saldar. Y bueno, por lo menos a nombre mío propio y yo sé de varios y varias colegas académicas de la Universidad del Biobío en Concepción, nos declaramos disponibles para estas vinculaciones. Entendemos que la universidad tiene un rol específico en el contexto de estas luchas, que no es necesariamente encabezar las luchas, pero sí entendemos también que tenemos un rol en la vinculación con quienes están en estas luchas. Quizás con ayuda en lo que tiene que ver con investigación, ayuda con lo que tiene que ver con vínculos internacionales, etc. Entonces nos ponemos también a disposición. Hablo por mí y por algunos otros colegas que yo sé que están en la misma para estas luchas. Les deseo éxito en sus campañas. Esperar que de aquí a la fecha de las elecciones sea todo excelente para ustedes. Ánimo, porque son también, yo creo, al ser visibles, también son foco también de la represión, el hostigamiento de algunas personas de sectores probablemente conservadores. Entonces, les animo y les agradezco la disposición a conversar. Así que eso solamente, no sé si tienen algunas palabras finales cortitas. Yo bueno. Daniela, y después... quizás solo agradecer el espacio a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío y sobre todo las palabras de Felipe de disposición. Creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora, construir. Yo soy estudiante de la Universidad de Concepción, pero también ahí manifiesto mi agradecimiento, por supuesto, a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío, que sé que también estuvieron pendientes a propósito de ciertas declaraciones y demandas producto de la persecución que sufrí también en mi territorio, así que agradecida del apoyo y por supuesto sumando fuerzas, disposiciones con disposiciones podemos armar algo seguro y aportar a este nuevo Chile que venimos construyendo, así que muy agradecida, saludo ahí a todos los estudiantes y las estudiantes que tenemos harta pega ahora, así que muchas gracias. Gracias, Daniela. Gabriel. Bueno, agradecer esta instancia, Felipe, por esta posibilidad de poder, para nosotros como candidatos, poder darnos a conocer, plantear cuál es nuestra visión en relación a este proceso que estamos evidenciando. Pero también hacer un llamado a la Lamin Daniela, a Alex y también a los demás candidatos constituyentes que se han levantado desde la base, desde la movilización, también a ser parte de este proyecto, a construir un proyecto colaborativo, ya, porque hay que entender que hoy en día van a haber ciertas trabas en el proceso en este caso, van a haber ciertas trabas cuando comencemos en el proceso de la redacción de este proyecto político. Hoy día tenemos el tema de los 2/3, que también va a ser una limitante y quizás va a ser una barrera para poder establecer definiciones. Entonces, igual invitar a Daniela, a Alex, en este caso a seguir estando en contacto, ya, porque es súper importante la unidad que tenemos que tener como pueblo originario, pero también como pueblo chileno movilizado, ya.
para poder darle más fuerza a este proyecto político, y la unidad es nuestra mayor fuerza que tenemos que tener como pueblo. Así que feiten, cachen piabin, compuche, pupeñi, pulamien, mañumabin, compu huechequeche, con alu tubachi carrera, quiñe newen, com eiman, newen, compu puchique, huecheque, che. Así que fuerza a todos los estudiantes que están viendo esta transmisión, y a los nuevos alumnos o colegas, futuros colegas que se están incorporando a esta carrera. Éxito y mucho Nehuen, y nunca perder este sentido de unidad y el amor por la justicia. Feiten. Gracias, Gabriel. Unas palabras finales, Alex. Y primero agradecer, Felipe, tu invitación, agradecer a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío. Yo creo que este tipo de actividades son las que relevan la función pública de las universidades estatales públicas, a pesar del modelo de autofinanciamiento y de la precariedad en que el modelo actual de educación superior mantiene a las universidades, que las pone a competir con las privadas en desigualdad de oportunidades, cuando las universidades públicas deberían tener la facultad y la responsabilidad de liderar el desarrollo regional, los modelos de desarrollo regional, de hacer investigación que aporten a sus territorios. Así que se agradece este tipo de instancias. Saludar a los compas del Movimiento por la Regulación del Trabajo Social en Chile, que yo sé que si no lo están viendo lo van a ver desfasado, realidades laborales que todos tenemos. Y nada, pues, quiero fortalecer el discurso de que el trabajo social es una carrera política por donde se le mire. No existe el trabajo social despolitizado. Cualquier tipo de acción es solo una ejecución sin ningún tipo de trasfondo. El trabajo social tiene que apostar a la transformación social, a la búsqueda del bienestar de los territorios y del trabajo cooperativo. El cooperativismo es el futuro, y nosotros los trabajadores sociales tenemos algo que decir ahí. Así que nada, dejarlo invitado, aprovecho para pasar publicidad, dejarlo invitado Dale. Yo voy a hacer lo mismo después. del Distrito 12 a buscarme, Alex Constituyente-12, Alex Constituyente Distrito 12 en Facebook, YL33 en la papeleta. Toda la gente de la Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana, que ha invitado a revisar. Recojo el guante de Gabriel, de hecho me voy a contactar con él por interno para poder ir también construyendo estos espacios y estos discursos y este proyecto ético-político de sociedad. Así que nada, volver a agradecer, desearle el mayor de los éxitos a Gabriel y a Daniela, harta fuerza, porque tenemos la responsabilidad de aquí a 10 o 15 años quizás transformar todo este país, refundarlo desde sus bases para poder generarle dignidad a nuestro territorio y a nuestra gente. Súper. Bueno, a propósito de avisos, el próximo martes 23 vamos a tener otro conversatorio denominado Constitución y Desafíos en un Estado Plurinacional, libres o iguales, con invitadas candidatas constituyentes mapuche, por escaños reservados del pueblo mapuche, todas dirigentes reconocidas en sus comunidades y a nivel nacional e internacional por la lucha en torno a los derechos humanos del pueblo mapuche. Va a estar participando Natividad Yanquileo, de Tirúa, María Olmos Loncopán, de Chihuayante, Ingrid Conejeros Montesinos, de Temuco. Y la idea ahí es que va a haber una conversación específicamente en torno a las candidaturas de mujeres mapuches, que la va a dirigir nuestra profesora de la Escuela de Trabajo Social de la UBB de Concepción, la profesora Sandra Salamanca y Soledad Reyes, que van a estar el próximo martes 23 en la tarde, a las 6 de la tarde por este mismo canal. Un poquito más temprano, a las 4, vamos a estar con otra actividad, pero específicamente vinculada con temas territoriales y trabajo social. Así que eso, agradecerles la presencia y mucho éxito, fuerza en lo que viene. Nos vemos. Okay, Chao.